La noche caía, tiñendo el desierto de tonos púrpuras y anaranjados. El aire, antes abrasador, ahora traía consigo un frío que calaba los huesos. Pero no era el frío lo que hacía temblar a mi pueblo, era el miedo, un miedo ancestral, grabado a fuego en generaciones de esclavitud. Llevábamos días caminando, huyendo de la tierra que había sido nuestra prisión durante 400 años. Éramos una marea humana en ancianos, que se apoyaban en bastones frágiles, niños llorando en los brazos de sus madres exhaustas, hombres fuertes, pero con la mirada perdida en el horizonte incierto. Todos compartíamos una misma esperanza frágil en la libertad. Pero ahora, esa esperanza estaba a punto de ser aplastada. El suelo comenzó a vibrar. Al principio, fue un rumor sordo, una perturbación lejana. Luego, el estruendo creció, un trueno que no venía del cielo, sino de la tierra. Un grito de pánico se extendió como la pólvora entre la multitud. ¿Vienen los egipcios? Me giré y mi corazón se hundió. En la distancia, una nube de polvo se levantaba contra el sol poniente, y dentro de ella, el destello siniestro de miles de puntas de lanza y el brillo metálico de los carros de guerra. 600 de los mejores carros del faraón, tirados por caballos criados para la batalla, con el propio faraón, ebrio de ira y orgullo herido, liderando la carga. Venían a reclamar a sus esclavos, a arrastrarnos de vuelta a las cadenas, a castigar nuestra audaz búsqueda de libertad. El pánico se convirtió en desesperación. La gente se agolpaba a mi alrededor, sus voces una cacofonía de acusaciones y lamento. ¿Nos has traído aquí para morir, Moisés?, gritaba un hombre, con el rostro desencajado por el terror. ¿No había suficientes tumbas en Egipto? ¿Tenías que sacarnos a este desierto para que los carros del faraón nos aplasten? Una mujer se arrodilló, arañando la arena. ¿Mejor hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí? Sus palabras eran como látigos, cada una un golpe a mi espíritu. Yo mismo sentí una punzada de duda. ¿Había interpretado mal las señales? ¿Había guiado a mi pueblo a una trampa mortal? Frente a nosotros, el mar rolla en una barrera infranqueable de agua oscura y tumultuosa. Detrás, el ejército más poderoso del mundo conocido, acercándose a una velocidad aterradora. Estábamos atrapados. El fin parecía inevitable. En ese momento de absoluta oscuridad, cuando el rugido del ejército casi ahogaba los llantos de mi gente, una voz resonó en mi interior, no con oídos, sino con el alma. La voz de Dios tan clara, firme, poderosa. No temas. Mantente firme y verás la salvación que el Señor te dará hoy. Porque los egipcios que ves hoy, nunca más los volverás a ver. Una calma sobrenatural me invadió, desplazando el miedo. Me volví hacia mi pueblo, y aunque mi propio corazón aún latía con fuerza, mi voz se alzó por encima del caos. No temáis, estad quietos y ved la salvación del Señor. La gente me miró, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y una última chispa de esperanza. Entonces, la voz divina habló de nuevo en mi interior, esta vez con una instrucción que desafiaba toda lógica. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Miré la vara en mi mano, un simple trozo de madera que me había acompañado en mi exilio como pastor. ¿Cómo podría esto, un simple cayado, dividir un mar? Pero no había tiempo para dudar. Obedecí, encaminé hacia la orilla, el agua fría lamiendo mis sandalias. Detrás de mí, el ángel del Señor, que había estado guiándonos, se movió y se colocó entre nuestro campamento y el de los egipcios. La columna de nube que nos daba sombra de día y luz de noche hizo lo mismo, sumiendo al ejército del faraón en una oscuridad total y confusa, mientras que a nuestro lado la noche se iluminó con un resplandor etéreo. Levanté mi brazo, extendiendo la vara sobre las aguas turbulentas. El mundo pareció contener la respiración. Entonces, un viento no era una brisa del desierto, era un viento poderoso, antinatural, que sopló desde el este con una fuerza increíble durante toda la noche. Un rugido que no era humano ni animal, el sonido de la creación misma siendo reordenada. Y entonces lo vi. No fue una separación suave y gradual, fue un acto violento y majestuoso. El mar,
se rasgó. El agua comenzó a retroceder, no como una marea, sino como si una mano invisible la estuviera empujando hacia ambos lados. El estruendo era ensordecedor. El agua se alzaba, formando dos muros líquidos, colosales, que se erguían hacia el cielo nocturno. Eran paredes de agua viva, transparentes y a la vez aterradoras. Podía ver peces y criaturas marinas nadando en su interior, atrapados en un acuario imposible, suspendidos en el tiempo y el espacio. Entre estas dos murallas de mar, el lecho marino quedó expuesto. No era un lodo fangoso y blando, como cabría esperar. El mismo viento milagroso que dividió las aguas había secado la tierra, convirtiéndola en un camino firme y transitable. El pueblo se quedó sin aliento. El silencio que cayó fue más profundo que cualquier grito. El miedo fue reemplazado por un asombro sagrado. Nadie se movió. Entonces les grité: ¡adelante! Marchenan, y comenzaron a caminar, primero vacilantes, luego con más confianza, adentrándose en el corredor imposible que se había abierto para nosotros. Familias enteras, rebaños de ovejas y ganado, todos descendiendo al corazón del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua a su derecha y a su izquierda. Yo fui el último en entrar, asegurándome de que nadie quedara atrás. Cuando el último de los nuestros pisó la otra orilla, el alba comenzó a romper en el horizonte. Fue entonces cuando la oscuridad que cegaba a los egipcios se disipó. Vieron el camino a través del mar y a nosotros, a salvo al otro lado. El faraón, en su arrogancia, no vio un milagro, sino una oportunidad. Tras ellos, ordenó, y su ejército, con sus carros y su caballería, se lanzó en persecución por el mismo sendero seco. Pero el terreno que había sido firme para nosotros se volvió contra ellos. Las ruedas de sus pesados carros se atascaron en el lecho marino, que de repente se volvió blando y lodoso. El caos se apoderó de ellos. En ese momento, con el sol saliendo y todo mi pueblo a salvo, la voz de Dios resonó una vez más: extiende tu mano sobre el mar. Me volví. Miré al ejército egipcio luchando inútilmente en medio del corredor acuático y levanté mi mano una vez más. El viento cesó. El poder que contenía las aguas se liberó. Con un rugido atronador, las murallas líquidas colapsaron. El mar volvió a su curso con una furia incontenible. El agua se tragó a los carros, a los caballos y a los hombres. Los gritos de los soldados más poderosos de la tierra fueron ahogados por el estruendo de las olas. Cuando el sol estuvo completamente en el cielo, el mar rojo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. En la orilla yacían los cuerpos y los restos del ejército del faraón, una prueba silenciosa y terrible de nuestra liberación. Vimos la gran obra que el Señor había hecho, y ese día, en esa orilla, el pueblo temió a Dios, y creyeron en Él, y en mí, su siervo. La historia de cómo se abrió el Mar Rojo es un testimonio de fe y poder. Pero, ¿qué crees tú? ¿Fue un milagro? ¿Una intervención divina? ¿O quizás un fenómeno natural extremo, como un tsunami provocado por un terremoto submarino o un efecto del viento documentado científicamente? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más historias que desafían nuestra comprensión del mundo.